buenos días tenga toda la iglesia del Señor. Qué gusto es estar en la casa del Señor. Cada domingo cuando nos congregamos es una gran bendición. Saluda al hermano que tiene a su lado si no tuvo la oportunidad de saludarlo. Dígale, bienvenido a tu casa. Qué gozo es volverte a ver, dele una sonrisa. Eso es hermoso. Dice la palabra, estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, en esta mañana quiero predicar sobre mi familia para Dios. ¿Cuántos quieren tener toda su familia para el Señor? Es una gran bendición y es un descanso, un respiro cuando nosotros tenemos toda nuestra familia en la iglesia, cuando toda le busca al Señor. Eso para nosotros se convierte en un gozo, en una alegría, porque sabemos que no solamente vamos a ser salvos nosotros, sino toda nuestra familia. Como dijo un día Josué dijo, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Y un día también dijo el carcelero de Filipo, que le dijo el apóstol Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, basado en esto, como iglesia hemos venido orándole al Señor y tenemos una visión, tenemos una misión, que son las directrices que nos va a ayudar para trabajar y para hacer esa iglesia que el Señor ha soñado desde que estableció a Bethesda aquí en Turbaco. Y esta visión está basada en el libro de Génesis, usted lo puede abrir, Génesis 28, 14 y 15, un versículo el cual nosotros debemos de aprendernos y nos vamos a dar cuenta que los patriarcas en su corazón, desde el día que ellos conocieron al Señor, el deseo de ellos era que toda su familia, su descendencia, le siguiera al Señor. Génesis 28, 14 y 15, cuando todos tengan pueden decir amén. Vamos a leerlo a una sola voz porque es nuestro versículo lema donde sale la visión que el Señor nos ha dado. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así, vamos a leerlo todos, nos colocamos de pie por un momento y lo leemos fuerte. Los que no tienen su Biblia, lo pueden buscar en el celular, en el iPad o allí en la pantalla también lo encontramos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Qué hermoso versículo. Dios se lo dijo un día a Abraham cuando no tenía descendencia. Le dijo que en él, que por el conocimiento que él tenía de él, él iba a bendecir a su familia, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y que esto que él estaba recibiendo no solamente se iba a quedar en él y en su familia, sino que iba a trascender a todas las familias de la tierra. Y entonces, dado este versículo, el Señor nos dio una visión que está en la parte de atrás escrita, la cual usted debe aprenderse y trabajar en ella. Y nuestra visión dice, seremos una iglesia formada, ¿cuántos se la saben? ¿No se la saben? Por líderes y familias sacerdotales dispuestas a servirle al Señor en la restauración de vidas y familias, guiados siempre por el Espíritu Santo de Dios. Nos está diciendo el Señor que nuestra iglesia debe ser una iglesia formada por líderes,
por personas dispuestas a trabajar el Señor, personas que impacten en medio de su comunidad, pero no solamente de líderes, sino de familias sacerdotales, familias que le sirven al Señor, familias que fueron restauradas, pero también van a restaurar a otros, pero siempre guiadas con el Espíritu Santo. Eso es bonito, pero está bonito en el papel. Esto tiene que volverse una realidad en nuestra vida. Y esta visión también tiene una misión. O sea, ¿cómo nosotros vamos a lograr que nuestra familia sea una familia que le sirva a Dios? ¿Cómo vamos a lograr ser sacerdotes? ¿Cómo vamos a lograr ser líderes? Y la misión dice que a través de la formación y entrenamiento de discípulos y familias anunciamos las buenas nuevas de salvación, trayendo un servicio integral a la comunidad. O sea, ¿cómo tú vas a predicar el evangelio? ¿Cómo tú vas a ganar a la familia? A través de un entrenamiento. Por eso te estamos insistiendo tanto a que entres en las escuelas. Levántenme la mano los que están en las escuelas. Ese poquito. ¿Ustedes creen que vamos a lograr la visión si no nos entrenamos todos? Y nuestra familia también debe de entrenarse, debe de capacitarse de cómo ser ese líder en medio de su comunidad, en medio de la iglesia y donde quiera que vaya. También necesitamos entrenarnos porque a veces nosotros creemos que no la sabemos toda, pero necesitamos saber cómo nuestra familia la vamos a tener toda para Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener que cada casa de nosotros se tiene que volver un templo. ¿Cuántos pueden decir amén? No son las 4 paredes que están aquí. Usted es un sacerdote y su casa se tiene que volver un templo, o sea, un lugar de adoración y un lugar de exaltación al Señor. Y cada padre que está aquí debe volverse un sacerdote, alguien que imparta la palabra, alguien que es ejemplo, alguien que es un mediador, alguien que está allí entre Dios y los hombres intercediendo, y cada mesa debe volverse un altar del Señor. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿cuántos quieren tener su familia para Dios? Vamos entonces a comenzar. Nosotros como creyentes, después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es que nuestra familia sea para Dios. O sea, usted no se puede conformar con ser salvo usted, sino que toda su familia esté en los brazos de nuestro Padre Celestial. Porque ya Jesús lo compró con su sangre. Usted goza de la salvación, pero no se tiene que conformar con esto. Usted tiene que llevar a toda su casa a conocer a Cristo como su Salvador personal. Cada creyente que se convierte está llamado a ser ese sacerdote que conduzca a su familia a los pies del Señor. En los tiempos del Antiguo Testamento se escogía un sumo sacerdote y ese representaba a Dios en medio del pueblo. Era un solo sacerdote. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después que Jesús murió, Jesús nos dice que todos nosotros estamos llamados a ser esos sacerdotes en la familia para alcanzar a nuestras generaciones. Y el lugar donde nosotros vivimos se tiene que llenar del conocimiento del Señor. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y ahí vamos a corroborar lo que nos dice el Señor. Para que mi familia sea para Dios, el primer paso que debo dar es ser un sacerdote en mi familia. Primera de Pedro 2:9 nos dice esto. O sea, que ya el sacerdote no es aquel que una vez al año presenta sacrificio delante de Dios en el templo, sino que cada uno de nosotros que nos hemos convertido estamos llamados a ser esos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 nos dice, vamos a leerlo fuerte: mas vosotros sois linaje
escogido. Ahí te lo está diciendo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos a ver cuál es la función tuya. Léalo duro. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te rescató a ti, me rescató a mí. Nos rescató para que nosotros seamos ese pueblo especial, ese linaje escogido, esos sacerdotes de Dios. Y para anunciar esas virtudes donde quiera que nosotros estemos. Y las primeras personas que deben conocer esas virtudes son nuestras familias. Porque la Biblia nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo más cercano, ¿quién es? Nuestra familia. Y si yo soy capaz de hablarle y predicarle el evangelio a otros, las primeras que deben de escuchar la palabra de Dios es mi familia. Porque el Señor me rescató a mí para anunciar sus virtudes, para hablar de Él, porque Dios es el todo para nosotros y Él tiene unas virtudes especiales. Así que yo no debo callarme lo que yo he visto y he oído. En mi casa debo hablar del Señor, porque el deseo del Señor está en Habacuc 2:14. Vamos a buscarlo. Habacuc 2:14 nos dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Quiere decir que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que toda persona, pequeños, grandes, jóvenes, escuchen la palabra del Señor. A veces nosotros tenemos una idea errada. Decimos, no, está muy niño. Vamos a dejarlo que disfrute la vida. ¿Y para ti qué es disfrutar la vida? ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Estar en fiestas? ¿Estar tomando? ¿Eso es disfrutar la vida? ¿O disfrutar la vida es realmente vivir para el Señor? Disfrutar la vida, nosotros como creyentes disfrutamos más la vida que el que no es creyente. Porque tenemos la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Hay padres cristianos que le dicen a los jóvenes, vamos a dejarlo, que disfrute la vida. Y en ese disfrute de la vida, ¿cuántas cosas pueden suceder? Que pierden su alma y cada día lo alejan más del Señor. Entonces nuestro deber como sacerdotes es anunciarle las virtudes del Señor para que Él le conozca. Y yo me hacía esta pregunta porque cuando nosotros vemos la visión, me decían los líderes, pastora, ¿será que la iglesia sabe que es una familia sacerdotal? ¿Será que la iglesia sabe que es un sacerdote? ¿O tiene la idea de la iglesia tradicional que un sacerdote es alguien que se pone una sotana? ¿Es alguien que reza? ¿Es alguien que solamente predica a la congregación? Según la Biblia y según estos tiempos, ser sacerdote va más allá. Ser sacerdote es una persona escogida por Dios. ¿Cuántos son escogidos por Dios? Ahí lo dice el texto. Dice, nosotros somos linaje escogido. O sea, alguien especial que el Señor escogió. ¿Cuántos se sienten especiales en esta mañana? Cuando el Señor te salvó, te escogió. Entonces el sacerdote es una persona escogida por Dios. Puede anotarlo. Para ser un mediador o un constructor de puentes. Ese es un sacerdote. Es aquel que se pone delante de Dios y los hombres para interceder, para mediar, para hacer ese puente. El sacerdote cumple una tarea muy importante en la vida de las personas. ¿Y dónde usted tiene que ser sacerdote? Dígalo. En su casa. Les ayuda, mira lo que ayuda al sacerdote y usted va a darse cuenta si usted está cumpliendo esa función o no. Y esa es la idea que vamos a trabajar durante estos años. Que esta iglesia se convierta en una iglesia donde no solamente estén individuos que conocen al Señor, sino que tus hijos, tus nietos,
tus nueras, tu esposo, tu esposa, tus primos, tus tíos, todos conozcan al Señor. Que cuando lleguemos al templo se puedan ubicar por familias y se ve esa cantidad de familias y que no solamente están sentadas en la iglesia, sino que cada uno tiene una función, un rol en el templo y fuera del templo, en la comunidad. Ese es el deseo y el sueño de Dios. Cuando le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que se iba a extender y que iba a ser de bendición. Así que tú como sacerdote, tú eres aquel que ayuda a que sepan cómo relacionarse con Dios. Esa es tu primera función como sacerdote. Llevar a tu familia a conocer cómo relacionarse con Dios. ¿Saben que la mayoría de los creyentes se conforman con ser ellos cristianos? La mayoría de los creyentes hacen su devocional solitos, leen la Biblia, oran, se vienen para la iglesia. Algunos dejan a los hijos durmiendo en la casa o viendo televisión o haciendo otras cosas y no se preocupan por llevar a su familia a relacionarse con Dios. Eso lo hace el sacerdote. El sacerdote empieza a instruir a su familia, a explicarle qué significa esta palabra, explicarles cada versículo, explicarle a orar, explicarle a tener un tiempo de comunión con el Señor. Eso hace un sacerdote. Entonces, a veces nosotros esperamos que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa lleguen acá a la iglesia y nos conformamos con invitarlos. Ven, vamos para el culto. Y creemos que porque llegue a este lugar ya es salvo. Porque llegue a este lugar ya yo cumplí la función, ya yo lo invité a la iglesia. Pero la labor del sacerdote es enseñar cómo relacionarse con Dios. Y eso empieza desde la casa. Entonces se va a reflejar en el templo. Entonces vamos a ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que cuando llega a este lugar es reverente. Que cuando llega a este lugar, él desea traer Biblia. Que cuando llega a este lugar puede adorar, puede levantar las manos sin que le digan levanten las manos. Pero si tú como sacerdote no enseñas a relacionarse con Dios, es lo que vemos aquí en todos los servicios. Vemos a muchos, no solamente a los niños, porque a veces le echamos todo a los niños y a los jóvenes. Vemos a la gente con una actitud indiferente. Están aquí, pero su mente, su espíritu está en otras partes. Porque no saben cómo relacionarse con Dios. Entonces se convierte el culto como algo rutinario, como algo aburrido, como algo que no tiene sentido. Entonces lo de allá afuera, ellos sí lo empiezan a anhelar, porque allá afuera el mundo sí sabe discipular. El mundo sí sabe mostrarle las cosas atrayentes. El mundo sí le explica las cosas como son. En cambio nosotros no somos capaces de explicarle. Vienen los amigos y te enseñan, ay, tú no sabes bailar, ven, eso es un pasito así, uno para adelante y otro para atrás. Y cuando es salsita, tienes que mover las caderitas y así. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos como sacerdotes, como aquellos primeros creyentes que conocimos al Señor para decirle a nuestra familia, Dios es así, así se ora, así se lee la Biblia? Esta palabra de Dios es el poema más lindo que nos dio el Señor. Aquí están sus palabras que nos dicen todo lo que nosotros necesitamos entender y saber. Entonces usted como sacerdote, usted es un puente entre Dios y los hombres. Y usted debe de enseñar a su familia cómo relacionarse con Dios. Hijos que son creyentes, ha llegado el tiempo de enseñarle a sus padres cómo acercarse a Dios. Y dése cuenta que cuando ellos tienen una necesidad, corren a usted para que ore. Entonces saben que el Dios que usted tiene es un Dios que escucha, un Dios real, pero no saben cómo acercarse a Él.
¿Sabe cómo me di cuenta de esto? Cuando yo leo la Biblia, muchas veces los hijos de los patriarcas, antes de tener un encuentro con el Señor, ellos decían, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Pero qué bonito que nuestros hijos empiecen a decir, el Dios de mis padres, pero también es el Dios mío. Es el Dios el cual yo conozco. Amén. Por lo tanto, el sacerdote intercede, o sea que está ahí en la brecha orando, clamando constantemente, Señor, perdona a mi familia, Señor, ten misericordia de mi familia, Señor, llégate a mi familia, Señor, haz una obra en ellos. Es alguien que enseña, guía e instruye a las personas a cultivar su espiritualidad, porque él mismo es un ejemplo, pero un ejemplo vivo, no como los sacerdotes, los fariseos, que se volvieron en personas que ciertamente leían las escrituras, ciertamente oraban, pero lo hacían de una manera religiosa, la cual la gente no quería hacer. Se ponían en el muro de los lamentos a darse golpes y a recitar los salmos, y ya los salmos se volvieron como algo rutinario. Por eso, cuando Jesús oraba, los discípulos que lo vieron como un sacerdote le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se daban cuenta que la oración de Jesús era diferente a la oración de los fariseos y los saduceos. Muchas veces nosotros podemos caer en la religiosidad y te pueden ver orando, pero yo sé que la oración que no produce cambio de vida en el que le está haciendo es una oración religiosa y es un rezo más. Pero una persona que ora, que pasa tiempo con el Señor le habla, el Señor le muestra lo malo y empieza a cambiar porque se da cuenta que él es un sacerdote en su familia y él tiene que ser ejemplo en palabra, en fe, en espíritu y en pureza, que tiene que ser un modelo para los demás, para que los demás cuando lo vean deseen ser como él. Ese es un sacerdote. Por eso es que nosotros tenemos como visión familias sacerdotales. Empieza por los padres y siguen por los hijos. Y los hijos van a seguir el ejemplo de ese sacerdote de la casa. Pero si no está el padre, no está la madre. Está un hijo que se convierte y ese ejemplo es alguien que está intercediendo. Es alguien que está buscando al Señor. Es alguien que está guiando a su familia a conocer al Señor. Aleluya. Como sacerdotes, Dios nos llama a vivir vidas santas para que también podamos ser un sacerdote santo. Vosotros somos piedras vivas, lo dice Primera de Pedro 2:5. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Diga, santo. Y santos no son los que están por allí, por las calles o en la iglesia católica. Santo es todo aquel que recibe al Señor como su Salvador personal, porque usted no es santo por sus obras, sino por lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Entonces usted, por lo que el Señor hizo, usted muestra la santidad con su manera de vivir. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a ahondar un poquito más en lo que es el sacerdote, en esas funciones que él debe de cumplir. Hablamos de la primera, que es ¿cuál? ¿Cuál es la primera? ¿Llevar a qué? A su familia a conocer a quién? A Dios. Guiarlo a que tenga una vida espiritual. Y vamos a ver la segunda, es tomar la iniciativa
de llevar a su familia a Dios. Lo instruye, pero él toma la iniciativa, o sea que es el primero que tiene que tomar la iniciativa de llevar a su familia a Dios. Usted es el responsable de su hogar. Usted es la cabeza. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, cabezas. ¿Dónde están los que se quedaron, los que no fueron al retiro? Ese retiro está buenísimo y te está terminando con una chicharronada. Se perdieron estos caballeros. Mire, aquí los sacerdotes, usted, según lo que dice la palabra del Señor, usted es responsable de que su hogar conozca al Señor. Dios le confió una herencia y quiere que usted lleve a cada miembro de la familia a los pies del Señor. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 127 para que se dé cuenta. Me dirán algunos, bueno, pero si el hombre no se ha convertido, entonces la mujer se convierte en el sacerdote. Si entonces no se ha convertido ni la mamá ni el papá, entonces el hijo que se convirtió se convierte, válgame la redundancia, en un sacerdote, el que guía la casa. Salmo 127. ¿Ya lo tienen? Vamos a buscarlo. Yo no lo he buscado, ese sí no lo escribí aquí. Salmo 127. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Si el Señor no edifica la casa, dígame usted, en vano trabajan los que la edifican. O sea que el Señor tiene que ser el centro. Si el Señor no guarda la ciudad, ¿qué pasa? En vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado, aún mientras duerme, el descanso. Un don del Señor son ¿quiénes? Los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Y mira lo que dice: como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en las puertas. Nuestra familia es una herencia del Señor, una herencia la cual debemos nosotros cuidar. Usted como sacerdote de la casa tiene que tomar la iniciativa de proveer esos momentos para buscar al Señor. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás proveyendo esos momentos especiales para que tu familia busque al Señor? La palabra no ha cambiado. Los principios no han cambiado, pero también sí han cambiado las formas. De pronto anteriormente venían a las personas y le decían, bueno, vamos a hacer devocional, y todos lo hacían, vamos y leer la Biblia, pero hay muchas formas didácticas las cuales nosotros podemos conducir a nuestra familia que tenga una relación con el Señor. Porque a veces decimos, no, es que ellos son difíciles, ellos no quieren. Pero usted puede hacer una comida rica y ese día invitar. Y cuando estén todos en la mesa, comenzar con una oración para que se den cuenta que hay que darle gracias a Dios por los alimentos. Ahí usted, ¿qué está haciendo? Está tocando sus corazones. Cuando su familia venga a contarle que tiene un problema, que tiene una necesidad, usted es un intercesor, usted se pone a orar con ellos. Ahí usted los está tocando y lo está conduciéndole al Señor, está enseñándole que en cualquier momento se pueden acercar y que Dios responde la voz de los que lo escuchan. Un día usted puede invitarlos y buscar, ahora hay muchas plataformas, buscar una buena película. Y en medio de la película usted empieza a instruirlos y a explicarles qué se debe, qué no se debe hacer, qué es bueno, qué es malo. Y ahí empieza a mirar lo que tienen en su corazón, porque ellos se van a empezar a expresar.
De pronto a algunos se le ven los ojitos que le van a decir, ¡ay, qué chévere las luces de la discoteca! Y usted por ahí empieza a instruirlo en el camino del Señor. Entonces nuestro deber como sacerdotes es proveer momentos especiales para buscar a Dios. Todo debe convertirse en ese momento especial. Tercero, ayudar a conocer a Dios. Mira que está la palabra ayudar. Cuando tú ayudas a alguien, quiere decir que esa persona no lo puede hacer solo, sino que tú vas a ser su sostén. Que cuando esté orando y no sepa cómo orar, muchas veces tú vas a ponerlo a repetir. Muchas veces tú le vas a abrir la Biblia y le vas a decir, vamos a orar la Biblia. Aquí en la Biblia encontramos muchas oraciones que nos van a enseñar a orar. No solo proveemos momentos para buscar a Dios, sino que también enseñamos de Dios. Es un mandato para los padres el enseñar y repetir a tiempo y fuera de tiempo. Mira que dice, a tiempo y fuera de tiempo, porque a veces decimos, no, es que no estamos en la iglesia. Pero mire, hermano, yo lo he visto. Estar en el carro de nosotros es una oportunidad para instruir a mis hijos en cosas del Señor. Nosotros vamos hablando en el carro, porque la Biblia dice a tiempo y afuera de tiempo. No, es que tiene que ser el devocional solamente para hablar del Señor. No, son todos los momentos donde yo ayudo a conocer al Señor. Y hay que enseñarle que usted ha sido separado para Dios y toda su familia ha sido separado para anunciar la palabra del Señor. Lógicamente, para ayudar a conocer a Dios, usted también debe conocer a Dios. ¿Cuántos conocen al Señor aquí? ¿Cuántos me pueden levantar la mano? Ay, sé poquito. No sé qué hacen en la iglesia. Si usted quiere ayudar a alguien a conocer a Dios, el primero que tiene que conocer a Dios es usted. ¿Lo conoces? ¿Tienes tiempo con Él? Esto implica cultivar su vida espiritual, que le permite experimentar su amor, su perdón, y entonces llevar a su familia a amar a Dios y a conocerle. Por eso les decía, no hay nadie que pase un tiempo en oración que siga igual. Porque usted conoce a su Señor y sabe que el Señor no trata de la forma que a veces nosotros tratamos, ¿cierto? Y nuestra familia se va a convertir cuando vea que en nosotros se refleja Cristo. Que Cristo no habla muchas veces de la forma que nosotros hablamos, cabezón, orejón, inservible. Tú no sabes nada, bruto. Esa comida que me hace la mujer es salada. ¿Cómo ama a Cristo? Dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Le está diciendo un amor sacrificial. Pero hoy en día no queremos amar como Cristo. Amamos como el mundo ama, por sentimientos y por emociones. Y el amor no es, según la Biblia, un sentimiento, pero el sentimiento se acaba. El amor es sacrificial. Que mi familia vea eso. Mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de vestir, mi forma de relacionarme con los demás, que vean a Cristo. Y si yo conozco a Cristo, ellos también van a querer conocer a ese Cristo. Pero ¿saben por qué nuestra familia no quiere conocer a Cristo? Porque nosotros no lo conocemos en realidad, no lo modelamos. Yo me pongo a pensar, cuando veo ciertos patrones de hermanos en la iglesia, digo, uy, yo no quiero conocer a un Cristo así. Si Cristo es nuestro papá, por eso muchos rechazan al Padre Celestial, porque el papá que está aquí en la tierra es un patán. El papá que está aquí en la tierra, por ahí hay una canción que dice, mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar. ¿Cuántos cascarrabias hay? Ese es Cristo. Se les pone la cara roja, así, las orejas rojas.
Y entonces dicen las palabrotas, ¿ese es Cristo? Y ¿saben qué? Muchos de nuestros jóvenes, con dolor en el corazón lo digo, no quieren estar en la iglesia. Porque dicen, mi papá, mi mamá, que pasa ahí en la iglesia, si él pasa y es así, entonces yo no quiero estar. Yo mejor quiero estar en el mundo, porque en el mundo hay amistad, está chévere. Mi papá todo me lo prohíbe, mi papá no me saca nunca a comer, pero mis amigos sí me invitan a comer. Mi familiar dice que es cristiano y es un amargado, es un aburrido. ¿Ah? ¿Y el evangelio es aburrido? Yo soy cristiana de los 3 años y me he dado cuenta que el evangelio es tan chévere que yo no necesito buscar nada allá porque Dios me lo llena todo. Pero cuando yo empiezo a buscar algo allá, quiere decir que yo no he conocido al Señor en plenitud. Por eso, si yo quiero que mi familia sea para Dios, el primer paso es que yo lo conozca a Él, que yo lo modele a Él en todas las maneras de vivir, que mi familia vea a Cristo. Entonces ellos dicen, si él o ella se la pasa metido en la iglesia y es diferente, entonces yo quiero a ese Cristo que me está mostrando. Yo quiero a ese Dios que es alegre, no es aburrido. Como decía mi abuelo, a veces tenemos la cara como burro en balcón en camión. Hay papás así, hay mamás así. ¿Y saben qué sucedió una vez? Y esto fue verdad. Una vez vieron un camión de mudanza que llegó a la iglesia. La hermana X llegó a la iglesia con sus hijos en un camión de mudanza. Y todo el mundo, ¿y qué pasó? Y le dijeron, fulanito de tal, ahí está tu esposa con un camión de mudanza. Y él salió, mujer, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué? ¿Para dónde vas? Dice, es que a partir de hoy yo me voy a mudar para la iglesia. ¿Cómo así? Porque es que yo quiero al hombre que veo en la iglesia, no el hombre que veo en la casa. Uy, aquí en la iglesia, mira, yo los veo todos bien comportaditos, bien sentaditos, bien peinaditos. Pero en la casa, cuando nos vamos acercando por la casa, escuchamos el grito, escuchamos la palabrota, decimos que Dios todo lo provee y lo primero que vemos es el pagadiario en las motos, y cuando ven que los pastores se están acercando, ese pagadiario corre, vete, dile que no, que eso es algo. Entonces a mí creen que me van a engañar y me dicen, no, es que estaba haciéndome un mandado, como si uno no conociera a los pagadiarios que tienen las tarjeticas así, mire qué mandadito. Y están enseñando que hay un Dios y dicen, bueno, yo no quiero ese Dios. Un Dios de limosna, un Dios que tiene a mi padre endeudado, que tiene que estar buscando el pagadiario cuando tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Entonces mi familia va a querer a Dios. Cuando tú ni lo sacas, cuando tú no los abrazas, cuando tú no los besas. El Señor nos enseña. Mire que el Señor me está enseñando algo con mi hijo Eliasid. Algo que es un poco difícil, pero en cuanto al amor. ¿Qué me está enseñando? Él cuando se porta mal, ¿saben qué me pide? Un abrazo. ¿Y qué es lo que quiere uno cuando un hijo o alguien se porta mal? ¿Ustedes creen que dan ganas de dar un abrazo cuando alguien te sale con una grosería? Cuando alguien es desobediente, uno quiere apartarlo y darle una chancletera, ¿cierto? Eso es lo que uno le provoca. Pero él me dice, abrázame, mami, abrázame. Pero de verdad que yo siento ese abrazo. Y veo que se calma cuando lo abrazo. Entonces reconoce su error y me dice, mami, me equivoqué, hice esto. Pero a mí me cuesta hacer eso. ¿Y sabe qué nos está enseñando el Señor? Que el amor es que benigno. Ese es el amor del Señor. ¿Qué tal si el Señor enseguida que nosotros falláramos nos tirara la chancleta? Nos dijera, te vas. No, el Señor es paciente una y otra vez.
una y otra vez. Y eso lo estamos viendo, estamos leyendo el libro en familia de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Lamentaciones. Decía, wow, Señor, tú sí fuiste paciente con el pueblo de Israel. Le decías, te vamos a castigar, te vamos a castigar, pero ahí esperando un tiempo, ya llega el tiempo que sí. Entonces, no me es fácil. ¿Cuántos papás se sienten identificados? Un hijo que le vaya a pedir abrazo cuando se portó mal. No, pero que darle un puño y ponerle el ojo colombiano, ¿verdad? Pero si yo quiero mostrarle a ese Dios que es amor, yo también tengo que ser amor. Muchas veces tengo que ser misericordioso, que quiere decir darle lo que no se merece. No quiere decir alcahuetear, que es otra cosa. Pero el Señor nos enseña a llevar a nuestra familia para Dios porque somos sacerdotes, nación santa. Y quiero que a través de esta enseñanza usted salga entrenado por lo menos un poquito. Yo les decía el domingo a la iglesia, yo empecé la semana antes pasada a organizar mi semillero homilético, o sea, todas las prédicas que he dado. Y he comprado varias como fuelles o acordeones así donde puedo clasificarlos por temas. Y me di cuenta que la parte más grande de los mensajes son de familia y eso hizo un volumen bien grande. Y empecé a mirar cuánta palabra el Señor le ha dado a la iglesia sobre la familia. Y yo me pregunto, si siquiera el 5% de lo que se predica, nosotros lo ponemos en práctica, vamos a tener nuestra familia para Dios. El cambio se va a ver. Pero es que nos hemos vuelto oidores, pero no hacedores. Haga así, oidores, pero no hacedores. El hacedor actúa, se mueve. De nada sirve que desde el altar se den prédicas tan bonitas que te enseñen así, así, así. Y cuando salga de aquí, yo voy a hacer lo contrario. Entonces estoy haciendo, como dice la Biblia, que el perro vuelva a su vómito y el cerdo a su charca. No estoy haciendo nada. Entonces, ¿usted cree que mi familia va a querer a Dios? Por eso muchos hijos de líderes no quieren al Señor. Por eso muchos de los que están aquí están serios. Dicen, si mi papá y mi mamá, mira, vino del ayuno y vino como una diabla. Ayer escuché un chiste y me daba risa, ¿verdad? De un payasito. Yo lo puse en mi estado. Que decía el esposo, no, la esposa le decía, si yo hubiera sabido, y cristianos, que casarme contigo era como vivir en el infierno, mejor me hubiera casado con el diablo. Entonces le dice él a ella, le dice, no podríamos casarnos porque hubiéramos sido hermanos y entre hermanos no se pueden casar. Entonces usamos la Biblia para, eres el diablo, eres no sé qué, te pareces a Nabucodonosor, te pareces a está para insultar. ¿Va a querer nuestra familia buscar a Dios? ¿Estamos ayudándola a conocer a Dios o al contrario? Estamos alejándola que conozca del Señor. Tremendo esto, ¿verdad? Tercero, orar e interceder. Cuarto por la familia. A mí me gusta mucho un ejemplo que encontré en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, sobre la labor de un sacerdote. Job 1, 5 nos muestra algo tremendo. ¿Cómo eran los hijos de Lot y cómo era Lot? Dice que Lot cada día ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Ese era un sacerdote, un intercesor. Porque es que dice la Biblia que sus hijos cada vez que cumplían año, hacían una fiesta.
Y si usted escudriña, no era cualquier fiesta. Ahí había buen licor. ¿Y qué pasa con una persona cuando toma bastante licor? El licor lo empieza a controlar. Por eso es que la Biblia dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Y él oraba por sus hijos. ¿Cuántos están orando por su familia? Intercediendo noche y día. ¿Cuántos ayunos tú has hecho por tu familia? ¿Cuántas vigilias tú estás dispuesto a hacer por tu familia para arrancarse de las manos del enemigo? Mira lo que hacía Job. Ofrecía sacrificio todos los días por si sus hijos habían pecado contra Dios. ¿Qué hizo Jesús por un alma? Jesús cruzó el lago. Llegó allí donde estaba el endemoniado gadareno, que era el que custodiaba la ciudad y era difícil entrar allí, pero lo hizo libre por amor a él. Y el enemigo antes se lo opuso. No creas que va a ser fácil. El enemigo se lo opuso porque dice la Biblia que se desató una tormenta en el mar fuerte. Y cuando usted quiere conquistar algo, cuando usted quiere hacer una conquista territorial y espiritual, el enemigo no se va a quedar contento, hermano. Dese cuenta que entre más usted intercede por los que no conocen al Señor o por el que se está apartando del Señor, parece que se pone peor. No me digas nada. A mí no me vengas a hablar de Dios. Ahí vienes con tu Biblia. ¿Cierto? Y la esposa parece que se vuelve como el chiste, la diabla. Y él se vuelve como el diablo. Pero cuando usted tiene un objetivo, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, no deis tregua hasta que veáis a Jerusalén totalmente restablecida. Esto quiere decir que tú te paras en la brecha y no vas a decir, espérate diablo, ahora me estás dando duro, espérate, no me des duro, yo me quedo quietecito y ya no voy a orar más, no lo voy a invitar más, no voy a interceder porque me está saliendo con grosería. No importa, usted tiene que estar allí intercediendo hasta que no vea realmente restablecida su familia, porque su familia tiene que ser para Dios. Entonces su tarea como sacerdote es orar para que Dios los guarde, para que Dios los proteja del mal. Mire, muchas cosas, yo estoy segura que muchas cosas no han sucedido en su casa o en sus hijos porque usted está intercediendo. Porque hay una madre, un padre intercediendo allí. Para que Dios los ayude a caminar la vida como Dios quiere. ¿Usted está orando por eso? Cuando vemos a nuestras hijas o a nuestros hijos que ya están en la edad, después que se desarrollan de enamorarse, ¿qué hacemos las mamás y los papás? Le andamos la cantaleta. Cuídame, ¿qué? Cuidado, abre las piernas porque déjame. Esa es la enseñanza que le damos, imagínate. En vez de enseñar lo que dice la palabra de Dios e interceder por ella, decirle, Señor, dale una esposa, un esposo conforme a tu corazón. Prepárala, prepáralo, ayúdale, Señor. Hoy oro, aleja toda amistad que no convenga. Aleja, Señor, si ese varón es un perezoso, es una persona que no le conviene. Hermano, una cosa dice mi esposo lo dice, y yo lo he visto con una realidad. La mujer cuando se enamora y mete la cabeza por allí, no importa que sea drogadito, que sea lo que sea, no entiende, porque se enamoró. Pero qué bueno que haya una madre, un padre de rodillas y levantando las manos ante el Señor, diciendo, Señor, tú me los diste para bendición, porque tu palabra dice que yo no he dado a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Y yo soy bendito para ti, Señor, y voy a orar. Y si esta noche me toca doblar las rodillas, yo escuché a un pastor que es el líder de intercesión de las asambleas de Dios a nivel nacional. Él dice que cuando su hijo pisó
universidad, se quiso descarriar, empezó a no querer ir a los cultos, empezó a hacer cosas indebidas. Y él dice que el Señor lo guió y pasó 40 días orando y aún en vigilia por ese hijo. Y ahora lo tiene sirviendo al Señor. Y a los 40 días el hijo dijo: papá, me he dado cuenta que el mundo no vale la pena. Me di cuenta de esto. ¿Quién lo hizo? El Señor. Porque se dio cuenta que con los argumentos que él tenía no iba a lograr nada. Pero la oración del justo puede mucho. Nosotros hablamos mucho de oración, pero somos poco de oración, somos poco de guerra. No somos capaces de hacer lo que hizo Jesús, que él sabía que ahí había un hombre en Gadara que estaba poseído, y que aunque el enemigo se interpuso y los quiso ahogar en ese lago, él reprendió el viento y seguía adelante, porque sabía que conquistar esa alma iba a conquistar las 10 ciudades que estaban allí, que era Decápolis, porque ese era el guardián de allí, de esa puerta, y que él iba a destruir fortaleza, y que ese hombre se iba a convertir en el predicador de esos que estaban allí. Y mire tanto que dice la palabra del Señor, que cuando el Señor volvió a Decápolis, encontró a una multitud que lo seguía y hizo una multiplicación de panes y peces. Mi familia para Dios. Ora por ellos. Ora por ellos. Juan 16, 8 al 11 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El que va a convencer a tu familia es el Señor Jesús.